buenas tardes a todos. Soy Ramón Morell. Bienvenidos a este seminario patrocinado por CAPEX. Y lo primero que tengo que preguntaros es si veis mi pantalla y si podéis escucharme bien, por favor. ¿Lo podéis poner en el chat? Genial. Gracias, Manuel Enrique. Y gracias por estar nuevamente en uno de los seminarios. Los demás no os reconozco de entrada, pero bueno, el objetivo del seminario de hoy es ver la importancia, la relevancia que tiene el controlar el trading desde una perspectiva diferente a la que normalmente tenemos. Y lo vamos a hacer sobre los mercados en vivo. Lo vamos a trabajar sobre las plataformas de CAPEX para ver qué es lo que está pasando en los mercados en real, específicamente sobre el Forex, aunque también veremos un poquito de reflejo o alguna otra cosa, y qué es lo que uno tiene que tener en mente cuando está operando en vivo, en directo, sobre algo en lo que influyen otras cosas. Eso es lo que vamos a ver hoy. Si tenéis algún problema, por favor, con alguna duda que os salga, alguna consulta, ponedlo en el chat y vamos haciendo el curso fundamental de ello. Hombre, Josep, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, pues vamos a comenzar entonces con ello. Y lo primero es simplemente haceros los avisos previos. Los avisos previos son de obligado conocimiento y obligado cumplimiento. Es aquellas cosas que sabéis que estos son productos de un riesgo muy superior al riesgo normal que uno tiene cuando opera en mercados, en acciones o en la bolsa en general, por el tema del apalancamiento. El apalancamiento nos produce una situación muy incitante, que es que nos multiplica el resultado de las operaciones que hacemos. Ya que ponemos menos dinero del que es necesario para hacer una operación, pues nos la multiplica para bien, pero también nos la multiplica para mal, y esto hay que conocerlo y ser consciente de ello. Hay que saber gestionar el riesgo en este tipo de operativa. Normalmente uno no va a utilizar dinero que necesite para otros menesteres, porque este es dinero para disfrutar, para entretenerse y para sacar una pequeña ganancia si es posible, pero para que no duela la pérdida si también se produce. Por eso es muy importante. Y por último, cuando damos contenidos a este tipo de seminarios, no hablamos de señales infalibles, sistemas magníficos, cosas que funcionan de todas maneras, independientemente de lo que ocurra, porque siempre puede ocurrir algo que quede reflejado negativamente en nuestra operativa. Hablamos de formación, de daros señales desde la perspectiva de conocimiento de los mercados y de experiencia de los mercados. Por esa razón lo hacemos. Y para que sepáis quién soy yo, aquellos que no me conocéis, yo me llamo Ramón Morell y me dedico fundamentalmente a dar formación en los mercados financieros, en el trading en concreto. He sido trader profesional durante bastantes años, he sido también pues lo que pone en el currículum, y en la actualidad me dedico a dar cursos en la UNED y a hacer cursos de este tipo patrocinados por brokers con los que trabajo, con los que me siento muy a gusto, como es el caso de CAPEX. Y comenzamos, vamos a comenzar directamente con la plataforma, vamos a empezar a trabajar en los mercados en vivo. Cuando uno abre la plataforma de CAPEX, que se llama Keyway, pues nos aparece pues, una forma, una configuración estándar. A mí me da igual la configuración porque al final la voy a adaptar a lo que a mí me interese. Normalmente lo que hago es, doy a ver, esta es la plataforma de MT5, que es un avance sobre la plataforma MetaTrader 4, MT4. Y es muy parecida, es muy simple, pero tiene ventajas en cuanto a que las cosas salen mejor, salen más fáciles y nos permiten poder manejarnos de una forma más cómoda. Quien haya estado operando con MT4, pues el tránsito a MT5 es muy sencillo. Aparte de ello, CAPEX tiene también una plataforma online, y los que hayáis estado utilizando algo que es online, una plataforma en Internet, pues también la vais a ver ahora dentro de un rato y veréis que es muy sencillo también usarla. Le voy a mostrar todo para ver todos los instrumentos que nos está ofreciendo este broker. Hay un montonazo de instrumentos de todo tipo. Los más importantes son obviamente el Forex, donde están aquí todos los pares más importantes y menos importantes que uno suele utilizar. Pero de aparte del Forex tenemos también índices bursátiles, por supuesto. Están las commodities, las materias primas, y luego hay un montón de acciones, por si a alguien le apetece meterse directamente en acciones. Hay que recordar que en estos días están saliendo los datos de la evolución de las empresas más importantes de Estados Unidos. Salió de Citibank hace nada y salió de JP Morgan esta mañana,
Y bueno, una ha sido buena, otra ha sido peor de lo previsto y todo esto tiene influencia en el mercado, pero también uno puede utilizarlo para poder operar directamente en ese tipo de acciones a través de CAPEX. Después tenemos acciones europeas, aquí tenéis bastantes, tenéis las españolas, aquí están Amadeus, BBV, Naran, Gamesa, Grifols, etcétera. Y aparte de ello, hay también monedas virtuales, criptomonedas, para aquellas personas que les interese. Aquí no está el Bitcoin porque está más arriba, pero también existe. Bueno, en cualquier caso, lo que yo suelo hacer cuando estoy trabajando con estas plataformas es seleccionar aquellos instrumentos que me interesa monitorizar. Uno de los que yo quiero monitorizar siempre, en este caso concreto, es el eurodólar y lo traigo a la pantalla, a mi gráfico principal. Normalmente tengo un mosaico, pero bueno, puedo hacerlo también de esta manera. Cuando vamos a operar sobre el eurodólar, lo hacemos fundamentalmente porque es el par que tiene un mayor volumen de operativa. Es el más líquido de todos los pares de Forex. De hecho, es el instrumento más líquido de todo el mercado financiero, mucho más que las bolsas. Y por esa razón es uno de esos mercados, uno de esos instrumentos más atractivo a la hora de ponernos a operar. Cuando lo hacemos, lo primero que hay que hacer es tomar una distancia cuando estamos trabajando sobre un valor que es así de interesante y ver cuál ha sido su recorrido en un plazo de tiempo determinado. En este caso, por ejemplo, desde, pues, vamos a decir, diciembre, enero del año pasado hasta la fecha. Y es muy importante el tener esta perspectiva. Normalmente cuando los que operamos o los que operáis, cuando empezáis a operar o los que ya tenéis alguna trayectoria operando, pues buscáis aquellos elementos externos que os vayan a ayudar a hacer una operativa más objetiva, no basada en sentimiento, en nariz, como llaman los ingleses, sino en algo que me dé señales para que yo pueda meterme a operar. Pero independientemente de que la señal me la dé un MACD o me la dé unas medias móviles o un RSI o las bandas de Bollinger o cualquier otra cosa, lo importante es ver cuál es el recorrido que ha tenido el instrumento sobre el que quiero operar. Y ese recorrido hay que verlo con distancia. Por eso recomiendo activamente siempre empezar a trabajar sobre un nuevo instrumento o un instrumento que ya estemos utilizando, pero con perspectiva de distancia, con lo que es la tendencia de fondo que ha manifestado hasta el momento. En este caso, en el eurodólar, en velas diarias, cada vela representa un día, sería ver cuál ha sido la evolución que hay a medio plazo, desde el año pasado, desde diciembre, enero de este año, cuál ha sido la evolución que ha tenido a lo largo de estos últimos meses, 6, 7 meses. Y ha sido un canal, lo veis, es un canal bajista que ha quedado quebrado. Esto lo puedo hacer en forma de canal, o a mí me gusta más trazar las líneas directamente que irme a la figurita del canal, pero suelo poner una forma que es más o menos así. Esta es una de las situaciones de canal que veo claramente puesto en el momento de desarrollo del valor. Y este canal quedó interrumpido a finales de mayo, a primeros del mes de junio, del mes pasado. Se superaron los niveles, volvió a caer otra vez al nivel mínimo, al nivel medio, podría incluso alargarlo hasta este punto. A partir de aquí quebró y ahora de repente ha vuelto a entrar en la sintonía que podríamos llamar de canal, porque esta parte superior, esta banda superior del canal que se constituye como resistencia, parece que vuelve a ser la resistencia del precio del eurodólar. Y por abajo no, por abajo tenemos otras circunstancias diferentes. Esto lo podemos mover para que lo podamos ver mejor. Un momentillo, que lo voy a mover por aquí. A ver, ¿dónde estoy? Aquí. Lo voy a traer un poco más para adentro. Así. Y puede haber un recorrido que siga dentro de las bandas del canal, aunque temporalmente lo hayamos excedido puntualmente aquí con agujas, con mechas, y aquí con un intento de ruptura que volvió a entrarlo otra vez dentro. En cualquier caso, esta es la primera perspectiva. Tenemos un canal bajista que ha quedado provisionalmente quebrado para luego parece que encajar otra vez en el mismo escenario, aunque este escenario puede ser diferente. Podemos volver a ver un empuje fuerte hacia arriba en cualquier momento. Veremos por qué no, no es lo más probable. Pero en cualquier caso ya sabemos dónde estamos. Estamos dentro de lo que fue un canal bajista en un escenario de ruptura para luego volver otra vez a un escenario parecido al anterior. Esto es importante a primera vista. Luego, cuando empezamos a operar a corto plazo, podemos utilizar velas de 15 minutos o velas de 5 minutos. Si utilizamos las velas de 15 minutos,
cualquier operativa que hagamos tiene que ser como mínimo de 15 minutos hacia abajo. Si utilizamos velas de 5 minutos, lo mismo. Es decir, que yo estoy con las velas de 5 minutos y no estaría operando sobre 15, estaría operando sobre lo más rápido posible, que son las velas que son momentos de scalping, de aprovechar estas oscilaciones que en 5 minutos está habiendo en el eurodólar. Esto desde la perspectiva puramente chartista. Aquí, de hecho, ya veis lo que hay en 5 minutos. Cuando llegamos a esta hora de la tarde, desde hoy prácticamente a mediodía, lo que encontramos es una zona de soporte, que es más o menos el precio en el que estamos moviéndonos, aunque puntualmente lo haya perforado. Podemos bajar el soporte un poco también. Podemos decir que puede ser un poquito más inferior, digamos que a niveles, por ejemplo, por aquí, más o menos. Pero estamos intentando tocar soporte. Lo ha intentado una vez, 2 y 3, con agujas. Las agujas son algo inestable. Pues sabéis que en las velas, cuando hablamos de ello, aunque no tenga que ser competencia de este seminario en concreto, la diferencia entre el cuerpo de la vela y la aguja o la mecha de la vela es que el cuerpo es la diferencia entre la entrada en la vela, en el tiempo, en el espacio temporal de la vela, y la salida. En este caso, cuando son rojas, porque yo las pinto en rojo, son las bajistas, entramos a este nivel y todo el cuerpo de la vela hasta su punto final es la entrada, la apertura y el cierre. Luego, todo el recorrido de mecha que hay por encima y por debajo son momentos puntuales en donde el mercado, los precios, se han movido más abajo de lo que es el cuerpo, para al final acabar aquí. A veces, muy frecuentemente, las agujas no son más que intentos de la propia especulación de la acción del precio, la propia especulación del mercado que intenta llevarlo hasta límites. Muchas veces eso no se corresponde con un volumen determinado detrás. Y ese volumen, que no es tan representativo, en realidad es pues 3, 4, 5 agentes, fondos de inversión, operadores que tienen bancos detrás, etcétera, que intentan buscar posiciones más cómodas para ponerse a comprar después. Por eso, en análisis chartista purista, no hacemos mucho caso, o hacemos menos caso a las agujas que al cuerpo de las velas. Nos fijamos más en el cuerpo, que es más importante. La diferencia entre la apertura y el cierre en ese espacio temporal. Y aquí lo que vemos es que ha habido un punto de apoyo, efectivamente lo ha habido. Podríamos utilizar esta aguja y esta otra como puntos de referencia también y tendríamos una zona de soporte debajo. Podemos llegar a esa zona de soporte, podemos apoyarnos en ella y luego ver qué es lo que ocurre. Sabéis que en la teoría tradicional del análisis chartista, 1, 2 y 3, no hay 2 sin 3, pero cuando varias veces está tocando y no acaba de romper, se hace más difícil que rompa de nuevo. Es decir, que lo más probable es que o en estos niveles o un poquito más abajo el mercado empiece a rebotar después. Y si rebota, este sería el recorrido que tendríamos para periodos de 5 minutos. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Y este es digamos que el nudo gordiano de la presentación de esta tarde. Puede ocurrir que desde la perspectiva chartista el eurodólar rebote, porque es su momento, porque ha tocado y ahora le toca rebotar, pero pueden ocurrir dos cosas más. La primera de ellas, que por la hora en la que estamos, que son las 19:13, hora de aquí de Madrid, el mercado empieza a ponerse de una forma muy lateral, no tenga una solución clara, una tendencia marcada hacia arriba o hacia abajo. Esto es lo que ocurre la gran parte de los días en que trabajamos con el eurodólar. A estas horas, más o menos hacia las 7 de la tarde, empieza a no moverse más, empieza a tener un comportamiento muy tranquilo, muy lateral, en un rango bastante estrecho, que pueden ser 10, 15 puntos como mucho, y suele ser esto hasta la mañana, hasta las 7 de la mañana, las 8 de la mañana. Así que esta es una de las posibilidades que podemos vivir. Otra de las posibilidades que hay es que, como en Estados Unidos, aunque ya en realidad el eurodólar se maneja más en Europa que en Estados Unidos, pero como en Estados Unidos siguen abiertos y la bolsa de Estados Unidos va a estar abierta hasta las 10 de la mañana, de la noche, perdona, las 10 de la noche nuestras, pues puede haber algo de input, algo de señales de energía que venga de allá. Fundamentalmente en aquellas cosas que o son datos económicos que se van a publicar a estas horas o en que son manifestaciones o bien de la Reserva Federal o bien de agentes importantes que afectan a lo que pasa en los mercados. Obviamente aquí me refiero a nuestro amigo Donald J. Trump, que es el agente más importante que afecta fundamentalmente a la evolución de los mercados. Dicho eso, el movimiento bajista que ha tenido el eurodólar en el día de hoy se ha producido
especialmente por la fortaleza, la apreciación del dólar. ¿Y por qué se aprecia el dólar? El dólar se aprecia porque hay varios componentes que afectan al mismo. Uno de ellos es, el dólar tiene una característica fundamental que es el de ser moneda refugio. En momentos de inestabilidad internacional, el dólar, como el franco suizo o como el oro, tienden a consolidarse como una especie de tesoro, de voy a ponerme en dólares, que es lo más seguro que puedo llegar a hacer. Hay otras consideraciones, es el valor de la renta fija, de los bonos americanos, etcétera, la rentabilidad que ofrecen, etcétera. Pero fundamentalmente, cuando se genera una situación inestable en el mercado financiero, muchísimo capital se refugia en el dólar. Compran dólares. Puede ser que compren también bolsa americana, puede ser que no. Pero en cualquier caso, muchísimo capital compra dólares. Unos porque los retraen a Estados Unidos, ya que son americanos y estaban invertidos fuera y los retraen a Estados Unidos comprando dólares. Otros porque son extranjeros y compran dólares. Y la consecuencia es que el dólar se aprecia con respecto al resto de las monedas. Esto se llama aversión al riesgo. Y la aversión al riesgo, como decía, se produce cuando hay inestabilidad económica o comercial y también cuando hay eventos que hagan que se genere una cierta intranquilidad en los mercados. En el día de hoy ha habido varias cosas. En la semana de hoy ha habido varias cosas. Una de ellas ha sido que los datos que vinieron de China en esta semana, el lunes, fueron datos que, bueno, por un lado la producción industrial fue mejor, las ventas minoristas fueron mejor de lo previsto, pero el PIB fue un poco peor, fue un 6,2, cuando en el dato anterior había sido de un 6,4%. Hace 2 años China hablaba de un PIB, de un Producto Interior Bruto, de un 7, de un 7,5%, y hablando ya de un 7,5 bajando a un 7 era una crisis. En este momento, por resultas de esa intranquilidad del desacuerdo comercial con Estados Unidos, duele. Y, por lo tanto, su PIB no ofrece las garantías que podría ofrecer en otros momentos. A pesar de las acciones de liquidez que están haciendo los gobernantes chinos, como bajar las reservas de los requerimientos de reservas de los bancos, como introducir sistemas de liquidez extraordinaria para que los bancos presten a las empresas, etcétera. Pero toda esta intranquilidad en relación con el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China afecta. Cuando estoy operando en el eurodólar, y aquí estoy utilizando dos de las tres monedas que son la síntesis del seminario de hoy, el euro, el dólar y la libra. Bueno, pues en este caso, entre el euro y el dólar, estamos asistiendo a un momento de apreciación del dólar y que no se corresponde con ninguna apreciación del euro. Por esa razón cae el euro dólar. Cuanto más caiga, más fuerte está el dólar con respecto al euro, ya que el euro es el que marca el camino porque está a la izquierda en el par. Y el movimiento, ¿qué va a pasar? Bueno, pues se supone que vamos a tener un punto de rebote en algún momento. Aquí afectan los datos fundamentales, es decir, aquellas cosas que pasan fuera del mercado que tienen un impacto en el mercado, en el precio, y afectan también los análisis, tanto técnico como chartista, que los expertos en el mercado montan sobre el precio. ¿Qué análisis hay aquí? Estamos trabajando sobre un precio que está ahora mismo en 1,1211. Aquí hay un nivel de soporte natural que está un poco más abajo de donde yo lo he dibujado, que es este. Es el nivel del 1,1200. No este exactamente, sino un poquito más abajo, el 1200. Está justo debajo del gráfico. ¿Por qué 1200? Porque en el eurodólar, como en los principales pares de divisas, lo que llaman en inglés figures, los figures son las cifras redondas. 1, 12, 0, 0. Es redondo. Son muy importantes. Son trascendentales. Tanto que el verdadero nivel de soporte está en 1,1200. ¿Y dónde está más arriba? En 1,1300. ¿Y dónde está en medio? En las que siguen siendo los medios y los cuartos. Por orden, el primero más importante después es el 1,1250, uno que estábamos esta mañana. Por aquí hemos llegado, por la primera hora de la mañana, y lo ha roto tranquilamente. Y luego estamos en el 1,1225. Y el 1,1225, digamos que ha intentado petardear un poquito alrededor de él. Pasa que le ha costado. Ha estado un poquito más, no ha habido una bajada tan drástica. Hemos llegado a este nivel más o menos. Hemos tocado, hemos intentado buscarlo como punto de salida,
Si estuviéramos en Fibonacci también se puede ver clarísimamente. Y como no lo hemos podido hacer, al final hemos caído, aunque luego hemos intentado rebotar y buscarlo de nuevo. Aquí hemos buscado el 12.00 y no hemos llegado. Posiblemente lleguemos ahora o posiblemente rebotemos. Pero en cualquier caso son niveles importantes desde la perspectiva de análisis chartista estricto, combinado con lo que es el análisis fundamental. Como todos estamos en el chartismo, todos usamos el RSI, el MAC, las medias móviles, pues ya os digo, Fibonacci, etcétera, en las ondas de Elliott, llega un momento en que nos olvidamos, parece que nos olvidamos, de lo que es el análisis fundamental. El análisis fundamental en el Forex es básico, porque es muy sensible, como os decía, por la propia consideración del dólar como moneda refugio, a la aversión al riesgo. ¿Hay problemas? ¡Pum!, al dólar. ¿Qué problemas ha habido? Bueno, pues vayamos a verlo. Una de las formas de verlo, y aquí os doy las pistas para poder encontrar información a la hora de ponernos a buscar cómo encontrar qué es lo que puede afectar a los mercados, es esta. Yo aquí tengo una plataforma que se llama TweetDeck. Es una derivada de Twitter. En Twitter, la ventaja es que están pasando cosas todo el rato y van apareciendo. Entonces, cuando yo pongo mi TweetDeck y la configuro como una plataforma o un espacio de control de aquellas cosas que yo quiero buscar, pues me sale en la parte de la izquierda todo lo que está pasando. Todo lo que está pasando a niveles de aquellas personas o aquellas instituciones a las que sigo para encontrar qué es lo que está pasando. Por ejemplo, la noticia que acaba de salir ahora es que Irán está intentando reducir sus compromisos del acuerdo nuclear en su reto con Estados Unidos, dice su líder supremo. Bueno, pues esto tiene una afección también, aversión al riesgo, recordad lo que os he dicho. Luego tenemos otra anterior que dice, veamos por aquí, un momentito, que me están llamando por otro teléfono, lo voy a dejar fijo. La Unión Europea ha dicho que impondrá nuevas sanciones a Venezuela si no progresa en las conversaciones con los representantes de la oposición. Hasta ahora solo ha impuesto sanciones limitadas, contrastando con la línea más fuerte, más intensa de los Estados Unidos. Aversión al riesgo. Más por aquí han salido hace un momento, y lo estuve viendo antes de venir, Powell, que es el gobernador de la Reserva Federal de Estados Unidos. Perdonad un momento, me vuelven a insistir. Muchos países, incluyendo Estados Unidos, hacen frente a menores tipos de interés, crecimiento e inflación. Bueno, se encuentran con menores tipos de interés, crecimiento e inflación. La proximidad a los tipos de interés de cero aporta nuevas complicaciones a los bancos centrales, a los banqueros centrales. Lo que quiere decir Powell, que está hablando en este momento, y por eso estamos sensibilizados también con el dólar, es que, por un lado, parece que le quiere decir a Trump, déjame en paz, que ya me hago yo cargo de la actividad de la política monetaria de la Reserva Federal, no tienes que hacerte cargo tú, que tienes tus propios asuntos que dedicar. Y por otro lado dice, ya somos conscientes de la evolución que está pasando Estados Unidos, que parece que está marcando bien, está marchando en un camino correcto, pero hay retos, y esos retos nosotros nos tenemos que encargar de ellos. Dice, aquí abajo, dice, el crecimiento general de Estados Unidos parece haberse moderado en el segundo trimestre. ¿Esto qué implica? Que si Powell no ve que haya un impulso en la perspectiva de inflación y de crecimiento general de Estados Unidos a través del empleo y de la producción, pues lo que va a hacer va a ser empezar a generar políticas de liquidez. ¿Cómo se generan políticas de liquidez? Bajando tipos. Y si lo hace, entonces podríamos vernos con una situación donde en el mes de julio bajen un cuartillo son 25 puntos básicos, los tipos de interés de la Reserva Federal. Y a la vez podría hacer otro recorte después en septiembre, por ejemplo. Esta mañana estaban hablando en algunos medios que parece que solo va a haber un solo recorte en el 2019 y que no va a suponer que se consiga una serie de recortes después. Pero esto parece contradecirlo. Cuando hay contradicción y cuando hay sobre todo planteamiento de que algo malo o no muy bueno puede pasar, el dólar se refuerza. Y esto es lo que estamos viendo. Esa es la importancia que tiene el que veamos el análisis fundamental como una herramienta que nos ayuda a tomar decisiones a la hora de ponernos a operar en un determinado mercado, en este caso concreto, en el eurodólar. Hay más. El amigo Trump está, durante el día de hoy, durante esta tarde, ha publicado un par de cosas más. Voy a ver si os pongo la página aquí otra vez de nuevo para que la veamos.
A ver si consigo acercarme a las declaraciones que hubo antes. Y dijo, a ver, un momento. Bueno, aquí tenemos algo que tiene algo que ver con el dólar también, pero muy de lateral. Dice, los precios del crudo extienden sus pérdidas, los futuros del crudo americano caen más de $1 a mínimos de la sesión de 58,55 el barril. Bueno, pero esto viene de lateral. Casi suele pasar al revés, que el dólar condicione el precio del crudo, no al revés. Aquí también está puesto. ¿Qué más? Trump. Trump dice que la situación no es justa porque Turquía quería comprar los misiles Patriot de Estados Unidos y Estados Unidos no se los vendería a Turquía. No entiendo a qué se refiere. A veces este hombre es un poco críptico en la forma en que hace las cosas. Como es muy visceral, pues dice, Turquía ha ordenado más de 100 aviones F-35, que son la estrella de las Fuerzas Aéreas, de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, pero no puede comprar más porque ahora tiene un sistema de misiles desde Rusia, de Rusia. Bueno, pues está un poco enfadado con Rusia porque le compra también armamento está enfadado con Turquía porque le compra también armamento a Rusia. En este planteamiento ya todo el mundo está buscando que imponga limitaciones a Turquía, es decir, que o no le venda tanto o que le suba los aranceles o que intente perjudicar la lira turca como hizo hace apenas un par de meses, cuando se enteró de que Turquía iba a llegar a un acuerdo comercial bélico con Rusia. Bueno, todo este entramado afecta también a lo que aquí está. Dice que la situación en Turquía es muy compleja y está hablando con ellos. Está hablando con ellos porque Turquía tiene que hacer lo que él quiere que hagan, lógicamente. Pero esto supone aversión al riesgo en el mercado. Aversión al riesgo es el dólar para abajo, ¿lo veis? El dólar para abajo no, el eurodólar para abajo, que es el que crece el interés por el dólar. Se refugia el capital en el dólar también. Esto es muy importante. Y si no podéis encontrar esa información, yo os recomiendo realmente que os hagáis una cuenta en Twitter. Y una de las cosas que os recomiendo es seguir la mía. Es decir, me buscáis en Twitter, Ramón Morell, y seguís lo que yo haga o lo que yo diga, porque yo ya estoy siguiendo a las personas que dan información sobre lo que está pasando en los mercados. Entonces, eso que os ahorráis, porque lo vais a tener ahí muy fácil. Entonces, pues yo creo que es importante que tengáis información puntual. Yo la tengo que seguir forzosamente porque no puedo estar pendiente de todo lo que ocurre en los mercados y por esa razón estoy conectado aquí. Hay otras cosas que son españolas, etcétera, pero en general estoy buscando mucho aquellas informaciones que vienen del mercado internacional que pueden afectar a los instrumentos que yo estoy siguiendo. ¿Ok? Luego, importante, sigamos con esa operativa a través de lo que es fundamental, que es estas noticias que pasan. Pasan mucho en el mercado americano, pasan también en el mercado europeo, en el horario europeo, pero mucho en el horario americano. Y si estáis operando por las tardes, que es como mucha gente hace porque trabaja por la mañana, por ejemplo, o durante la mayor parte del día, pues es muy recomendable el poder apoyarnos para la operativa en condiciones en lo que pueda estar pasando desde esa perspectiva, desde la perspectiva de noticias que afecten a los mercados. Y la mejor información no la tenéis en Investing, ni la tenéis en FX Street, ni en NetDania, ni en un montón de páginas que nos dan información, nos dan sobre todo calendario de lo que pueda estar pasando en los mercados. Los datos macros son muy importantes, pero lo que está pasando en tiempo real es más importante incluso que los datos, porque muchas veces los datos están ya descontados. Los expertos ya saben que la producción industrial o que la producción manufacturera en Estados Unidos ha salido o va a salir de un determinado nivel. Eso ya está descontado. Lo importante es lo que se cuece detrás. Y lo que se cuece detrás solo puedes tener acceso a través de este tipo de plataformas. No digo TweetDeck, es muy complicada, pero un Twitter, sí que os lo podéis hacer y plantarlo detrás. Cuando queréis ver que veis una vela grande que está pasando en el mercado en un momento determinado, dices, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué está cayendo esto? Me voy al tweet y compruebo a través de las fuentes que tengo qué es lo que está pasando. Es muy sencillo. Entonces, eso es lo que os quiero recomendar como algo fundamental en el día de hoy. Hay que seguir lo que el mercado está sintiendo y el mercado siente las noticias fundamentales. Al margen de que los operadores o los especuladores estén trabajando en un sentido o en el otro. Pero las noticias fundamentales son esenciales. Son la herramienta básica de un trader profesional. Y no es la herramienta básica de un trader no profesional. Los traders amateurs, los traders de casa, los inversores privados, no suelen ser conscientes de la importancia que tiene el conocer qué es lo que está pasando en el mercado detrás.
Por eso es tan importante el tenerlo como referencia. Creo que la mejor información que os puedo aportar en el día de hoy es precisamente esa. Apoyaos en Twitter. ¿Por qué Twitter? Porque en Twitter vais a seguir a Reuters y a Bloomberg y a aquellas personas o instituciones que os van a dar información puntual de lo que pasa en los mercados. Vais a tener acceso a lo que si contratáis una plataforma de Bloomberg os va a costar 1.000 y pico euros al mes, pero lo vais a tener gratis y en tiempo real. Por eso es tan importante. Así que, primer punto, fijaos mucho en Twitter a la hora de poneros a operar en condiciones. Un momentito, por favor, que voy a cerrar la puerta. Y ahora seguimos con ello. Vamos con esto. La otra cosa que quería deciros es, cuando, bueno, has dicho que abramos Twitter y luego te sigamos. No, es una recomendación, Josep, no tenéis por qué seguirme. Podéis crearos vuestro propio seguimiento de aquellas personas o instituciones que queráis. Por ejemplo, podéis yo recomendaría seguir a Reuters, seguir pues los que yo tengo aquí, Bloomberg, que son información puntual muy importante, seguir pues algunos de los españoles, estrategias de inversión, dirigentes, el español, pero como yo ya los tengo, si queréis me seguís a mí y yo retuiteo muchas cosas que creo que son relevantes para el mercado. O no me seguís, vais a buscar a aquellos que yo estoy siguiendo y los seguís vosotros, como queráis. Es solo para que os sea más cómodo. Y hablando de el otro par que es muy importante ahora mismo en el mercado, es un par que nos está dando mucho que hablar. Normalmente, cuando trabajamos con la libra, esta es la libra dólar. Y en la libra dólar estamos asistiendo también a momentos muy, muy interesantes. Se puede ver como dólar libra o como libra dólar. Es independiente. Cabe de las dos formas. Y normalmente, bueno, pues el que quiera seguirlo como libra dólar lo va a ver igual que el euro dólar. Sencillamente porque la libra es más fuerte que el dólar. Entonces, como es más fuerte, todo lo que sea bajada es lo mismo que con el euro dólar. La libra dólar significa que el dólar se está reforzando. ¿Por qué no se refuerza la libra? ¿Y por qué no se deprecia la libra y es el dólar el que se refuerza? Porque hemos visto un gráfico similar con el euro dólar. Si pongo aquí el euro dólar, estamos viendo el mismo gráfico, ¿lo veis? Entonces, cuando estamos en la libra dólar y está haciendo lo mismo, es el dólar el que se está apreciando. Por las razones que he comentado antes. ¿Qué pasa con la libra? Bueno, en la libra hay algunos elementos especiales, particulares para la libra. ¿Cuáles son? Lo sabemos todos. ¿Qué es lo que está pasando con la convocatoria de nominación de primer ministro en Inglaterra? Porque quien sea primer ministro tiene que negociar con la Unión Europea un Brexit lo más dulcificado posible o aceptarse y tragarse un Brexit sin vaselina. Y eso va a doler a Inglaterra. También le va a doler hasta a la Unión Europea, pero especialmente va a doler a Inglaterra. Y hay que tener una posición clara con ello. Por eso el mercado de la libra es muy sensible a las evoluciones de quién va a ser el primer ministro, si va a ser Boris Johnson, si va a ser Hunt o va a haber cualquier otra situación. Primer punto, ¿qué está pasando con la política del Reino Unido? Segundo punto, ¿qué está pasando no con la política concreta del Reino Unido, sino con la perspectiva que en la Unión Europea se tiene sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea, sobre el Brexit? ¿La Unión Europea va a ceder? Y claro, ahora estamos en las colocaciones de asientos en la Unión Europea. Sabéis el movimiento que ha tenido Lagarde, que era la directora del Fondo Monetario Internacional, que se viene ahora a la silla de Mario Draghi, al Banco Central Europeo, y va a tener un papel fundamental en la política monetaria de la Unión Europea. La política monetaria tiene también un impacto, en la política monetaria europea tiene un impacto lo que vaya a ocurrir con el Brexit. Pero además tenemos quién va a ser la persona encargada de la Comisión Europea, es decir, el presidente del Gobierno de Europa. Y en función de eso y de los juegos de control de poder de cada uno de los países, si son los países importantes de Alemania, Holanda, Francia, o si van a ser, digamos que se cede algún tipo de protagonismo a algunos países menos importantes, que son los de la zona sur, básicamente, los que antiguamente llamaban PIGS, que es el acrónimo que significa Portugal, Italia, Grecia y España, y Portugal, Irlanda, Grecia y España. En realidad es Portugal-Italia, que es el acrónimo que además como letras en inglés constituyen la palabra cerdos. Pero bueno,
digamos que depende de la lucha de poder dentro de la Unión Europea, va a haber una evolución que va a sensibilizar el movimiento de la libra contra el dólar y también de la libra contra el euro. Y eso también es muy importante. Entonces, cuando estemos trabajando sobre este par, que es muy interesante en los últimos días, fijaos en el día a día, cuál es la evolución que tenemos con él. Déjame que lo lleve hasta el final para que lo veamos claro. Esta es la evolución que ha tenido desde primeros de año. No ha tenido la misma que el eurodólar, ¿eh? Lo veis, ¿no? En vez del canal bajista, que se mantuvo durante toda la primera parte hasta junio, aquí hemos tenido un canal alcista con fuertes pullbacks como este y otros más, y luego ya una zona bajista con un intento de recuperación. El rebote no llegó mucho más allá de la media de la mitad de la subida y a partir de ahí una caída importante. Caída que ha intentado estabilizarse, no ha podido, ha vuelto a intentarlo y hoy tenemos un desprendimiento más fuerte que nos ha llegado a mínimos del año, como veis. Pero es que no solamente son mínimos del año, es que si nos vamos hacia atrás, ahí va, a ver si lo consigo llevar para atrás para que lo veamos bien. Si lo llevamos hacia atrás, estamos en abril del 2017. Hasta aquí atrás nos hemos ido a llegar ya. Y es muy importante. ¿Dónde están los niveles ahora mismo? Si lo viéramos desde la perspectiva técnica, hemos roto los soportes anteriores. Esto no es soporte porque está demasiado atrás. Estamos en caída libre. Caída libre puede ser que consigamos llegar a niveles como estos, o caída libre puede ser que, como estamos en nuestro propio aire sin ninguna referencia anterior, podamos rebotar de alguna forma. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues va a ocurrir, por un lado, hoy no ha gustado que se dijera en Inglaterra que el acuerdo comercial con Estados Unidos, entre el Reino Unido y Estados Unidos, va a llevar bastante tiempo. Esto se ha dicho y se ha dicho porque es verdad, porque es ese acuerdo que es sustitutivo al acuerdo con la Unión Europea. Nuestro amigo Trump les recibió con los brazos y las piernas abiertas, pero de boquilla. Luego ha dicho, caballeros, que aquí hay que sentarse en la mesa y Estados Unidos tiene que ganar, no tiene que regalar nada. Y ahí es donde los ingleses han dicho, uy, pues parece que esto va para largo. Y esto va para largo, volvemos a tener esa situación de incomodidad para la libra y de, digamos que, comodidad o satisfacción para el dólar. Por eso, el movimiento de lo que ocurre fuera del mercado también tiene una enorme influencia en estos momentos en la evolución del valor, que en este caso es el par libra-dólar. Si lo vemos en corto plazo, en muy corto plazo, que es el que tenemos ahora mismo, la evolución es clarísimamente negativa, aunque hemos estado en bajos antes y ahora no lo estamos. Entonces, hemos subido un pelín. Cuando trabajamos en 5 minutos, a veces tenemos que ir directamente a la historia. Tiene que haber algo de historia detrás, porque este rebote, que no ha pasado en el euro-dólar, es algo concreto en referencia al Reino Unido. Tenemos que analizar si va a seguir siendo un rebote o si realmente ha sido algo esporádico, que no ha tenido duración y que viene otra vez para abajo. ¿Cómo lo hacemos? Vuelta otra vez a las fuentes. Como cuando estaba estudiando Derecho nos decían, siempre hay que ir a las fuentes. Vayamos a las fuentes. En las fuentes, vamos a analizar. ¿Qué tenemos por aquí? Ahora me está actualizando toda la información desde que lo dejé en el otro día, en el otro momento, pero podemos ver el Parlamento Europeo elige a Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea en una ajustada votación. Habría que ver quién es von der Leyen, cuál es su perspectiva política, qué es lo que busca, porque esto nos va a dar un poco de presión en lo que se refiere a la libra. Quizá esto haya gustado porque esta mujer puede intentar hacer que se negocie un acuerdo mejor con el Reino Unido en perspectiva de que pueda volver en algún momento o que algo pase. Que casi todas las noticias ahora mismo son esas, pero tiene que haber algo más. Déjame ver. El Parlamento Europeo, seguimos por aquí. Bueno, aquí tenemos los datos de JP Morgan y Wells Fargo que reducen sus expectativas en los resultados que han producido, que han publicado, y por esta razón también ha caído el eurodólar, por la aversión al riesgo, porque el dólar crece cuando hay malas noticias. ¿Y qué más tenemos por aquí? Lagarde ya ha dimitido, como en el eso ya se sabía, o sea que no hay ningún problema. A ver, más por aquí. A veces son demasiadas noticias, pero bueno. Vi algo antes por aquí del Reino Unido, el de euro, dólar, nada. Algo más tiene que haber por ahí detrás, pero ahora mismo no lo puedo encontrar. Tendríamos que simplificar un poco esto y ver qué es lo que está ocurriendo. Si no lo encontráis en el Twitter, sí podéis intentar buscarlo en Investing o en FX Street o en Forex Factory.
Lo que pasa es que va a venir con un poco de retraso y va a venir en inglés. Entonces hay que esperarse a que alguien lo traduzca para que luego aparezca en castellano. Por eso os recomiendo mucho mejor el Twitter. Lo que pasa es que el Twitter viene en inglés en la mayoría de las fuentes, pero es un inglés muy sencillo. Tomáis el texto, lo ponéis en el traductor de Google y prácticamente os enteráis de lo que es si no domináis el idioma. Básico. Análisis fundamental cuando estamos trabajando en instrumentos tan importantes como es el dólar, el euro, la libra y los índices también. Y aunque en la sesión de hoy no tuviéramos que hablar de los índices, a mí me gusta siempre hablar de los índices porque todos hablamos de ellos siempre. Entonces, cuando estamos trabajando sobre índices, por ejemplo, el US 30, el Dow Jones, también hay que ver lo que está pasando. Y lo vamos a ver a distancia primero. Y esta es la distancia. ¿Os acordáis que lo que estábamos viendo antes con el eurodólar era un canal bajista que comenzó a fin de año y que llegó hasta junio? Pues el Dow Jones ha hecho lo contrario. Ha tenido un canal alcista que luego ha quebrado con un pullback interesante, que no ha sido un moco de pavo, para después rebotar con fuerza y volver a subir hasta máximos históricos. Estamos en máximos históricos. Ayer estuvimos en máximos históricos. ¿Y qué es lo que puede ocurrir en estos momentos? Pues todo depende de las sesiones que va a haber ahora de la temporada de resultados corporativos, de todas aquellas empresas que están publicando resultados. Y esto sí que lo tenéis de primera mano, instantáneamente, en el Twitter, pero también lo tenéis en estas otras páginas que os menciono, en Investing, en todas las demás que os menciono normalmente. Y ahí sí que podéis ver qué es lo que va a amanecer, lo que va a mover el mercado desde la perspectiva de atrás, de fuera del mercado. Si Facebook publica buenos resultados, si Google lo hace, si Amazon, si todos estos. Y si los bancos lo hacen también. Entonces, desde la operativa en índices también es fundamental utilizar este tipo de información para poder hacer una operativa en condiciones. No digo que los indicadores no sean buenos, claro que lo son. Todos nos fijamos en indicadores. Yo utilizo la estrategia 534 del eurodólar para mi estrategia personal. Y otras. Insisto, Elliott Wave y las bandas de Bollinger y las bandas de Keltner y todo lo que queramos utilizar, porque nos dan herramientas externas a nosotros que nos permiten tomar decisiones cuando no tenemos otra perspectiva. Pero es que eso hay que complementarlo con el análisis fundamental, con las noticias macro que van a afectar a los mercados. Y algo que es tremendamente importante, que los que habéis venido a seminarios míos sabéis que siempre hago mucho énfasis en ello, es no operar nunca cuando viene una noticia macro, cuando va a caer en el mercado una noticia macro. No tener posiciones abiertas. No tiene ningún sentido colocarme, por ejemplo, en esta posición, vamos a ponerlo en 5 minutos. No tiene ningún sentido colocarme en esta posición que tenemos ahora, en este mercado aquí. Voy a arrastrarlo para que lo veamos bien. Aquí, si va a salir una noticia, no digo que va a salir, no va a salir ninguna noticia ahora. Puede salir algún dato pues que acabe lo que Powell estaba diciendo, que ya habrá acabado, y que Trump de repente diga, uy, me pica la nariz, voy a decir algo en el Twitter. Pero aparte de eso, no va a haber ninguna otra influencia, con lo cual ahora no tiene sentido. Pero suponeos que sí saliera algo. Estamos a las 2:30 de la tarde, que es cuando salen muchos datos macros en Estados Unidos, y pues esto puede bajar hasta estos niveles o puede rebotar por encima de este nivel o llegar hasta estos niveles o superarlo. ¿No sería absurdo tener una posición abierta en ese momento? Entonces, bueno, entonces ¿cómo voy a ganar? Porque si va a mi favor, claro, pero el que vaya a tu favor es tan peregrino, os lo digo con mis 30 y pico años de experiencia en mercados. Normalmente lo que va a ocurrir es que va a ir en contra tuya. Primero, y cuando ya dices, caray, tengo que ponerle la stop loss o tengo que hacer que salte la stop loss porque me he equivocado de dirección, entonces vuelve a tu favor, pero ya estás fuera. Por esa razón no es nada higiénico el tomar una posición antes de que aparezca un dato, justo antes. Es más higiénico esperarse a que el dato haya aparecido y lo que ocurra en el mercado me pueda permitir sacarle un rendimiento a mi posición, porque, como dicen los ingleses, the trend is your friend. La tendencia es tu amiga. Mientras dure la tendencia, entonces sí que podré sacarle un provecho. Pero no antes de que ocurra esa situación, tanto en los índices como en las divisas. Si estoy puesto, digamos que ahora estoy en una posición alcista, por ejemplo, y yo creo que el dato va a salir bueno, y tengo la sensibilidad de que el mercado, a pesar de que el dato sea malo, corregirá un poco y luego seguirá subiendo. Y no me apetece cerrar mi posición alcista, mi posición larga. ¿Qué puedo hacer entonces? Bueno, si no te apetece y crees que en el fondo tienes razón y con esa posición vas a ganar un rendimiento,
lo lógico es ponerme al revés, cubrirme. Es decir, arrancar una posición corta al mercado en este momento que sea contraria a la larga que tengo. Entonces, ¿qué tengo? Tengo una horquilla que voy a tener que pagar por la posición corta, pero a la vez de tener que pagar por esa horquilla, no voy a tener otro coste, porque en lo que pierda en la posición corta voy a ganarlo en la larga, o lo que pierda en la larga lo voy a ganar en la corta. Por lo tanto, es muy sano el tener siempre cubierta la posición si no la cierro. Fijaos que ahora está bajando, por ejemplo. Pero está bajando de una forma natural, no por otra cosa. Puede haber algo. Y como puede haber algo, yo siempre acabaré entrando en el Twitter y comprobando si aparece una noticia. Puede ser que no, pero puede que aparezca una noticia que me esté definiendo algo nuevo que afecta al mercado. En este caso, este es el DAO, no es un índice. Pero puede ser que haya habido otro valor que haya publicado resultados, puede ser simplemente que sea la especulación propia del propio mercado, en cuyo caso pues no tengo nada más. No me parece que haya habido nada raro, porque si no me lo diría aquí el mercado con los que estoy siguiendo más o menos. No, no ha habido nada nuevo. Bueno, pues en este caso simplemente es la propia especulación de mercado. Tendré que tomar decisiones si estoy metido en el índice. Quizá es directamente el pullback, la corrección de esta subida que ha habido antes, que era una subida especulativa derivada de las declaraciones de Powell. Bueno, pues veremos qué hay detrás. ¿Ok? Este es el planteamiento que os quiero plantear siempre, tanto en lo que se refiere a divisas como a índices. Pero si estamos en divisas, con mucho interés en el eurodólar. Fijaos que ha pegado una buena caída, ha llegado a límites mínimos, prácticamente buscando el 1.200, y después rebota. Esto lo va a hacer también más veces. Los que operamos mucho en el eurodólar o en el Forex, me lo confirmaréis vosotros. Es algo que es muy típico. Es algo que cuando en el eurodólar o en los otros pares tocamos un punto básico, como es el 1.1200, un figure, una figura, vuelve a intentar rebotar, vuelve a intentar subir. Después baja y vuelve a intentarlo, y baja y vuelve a intentarlo hasta que lo rompe o directamente rebota. Es un punto de congestión. No significa que tengamos que penetrarlo a la fuerza, ¿eh? Significa que vamos a estar tonteando alrededor de esa zona hasta que definitivamente una parte o la otra tengan claro qué es lo que tienen que hacer. Lo normal es que a esta hora de la tarde se vaya quedando lateral. No lo está haciendo hoy. No lo está haciendo por las declaraciones de Powell y porque seguimos energetizados con lo que está pasando en los fundamentales. Con lo que esto hoy merece la pena ser operable. Ahora, no sabemos por dónde. Así que si no sabemos por dónde, mejor abstenerse. Hay otros momentos para operar con mejores condiciones. Pero es interesante. Si me pidierais mi opinión personal, yo creo que esto va a seguir bajando. Creo que esto es puntual, es una vela verde puntual, de rebote de especulación. Pero el objetivo sigue siendo el 1.12. Yo me pondría corto. De hecho, en la otra plataforma que tengo me voy a poner corto directamente, en la mía real, porque me parece que es lo más adecuado. Pero bueno, puedo estar equivocado, pondré un stop loss y me plantearé que me equivoqué en la tendencia de mercado. Simplemente porque creo que la hora es inapropiada para este tipo de movimiento. Algo está pasando detrás que puede hacer que haya el rebote y luego volvamos a caer otra vez buscando el 1.1200. Pero como os digo, puedo estar equivocado. Deciros también que cuando estamos trabajando con CAPEX, que lo comenté antes, hay una posibilidad de hacerlo con la plataforma online que tiene. El broker en este sentido es bastante más versátil que otros, ya que puedo trabajar o bien en MT5 o bien con su plataforma online. Es muy cómodo usarla. Ya sabéis que con los móviles da igual usar una online que una MT5 o MT4 porque el móvil me accede a cualquier cosa. Pero cuando estamos en un ordenador es muy cómodo usar una online como esta porque me está combinando información precisa de los mercados que yo quiero seguir con gráficos, y esto también me interesa mucho porque me da la visión más plástica de lo que está haciendo el mercado junto con la visión más de precio. Cuanto más operáis, menos os fijáis en los gráficos y más operáis sobre precio, porque lo sabemos, los conocemos. Pero es muy interesante el poder tener esta combinación. Ahora, en el caso concreto de CAPEX, tienen también una ventaja para mí muy importante. Y la ventaja es que esto que pone aquí abajo en pequeñito, este instrumento no está cubierto por el Trading Central. Hay instrumentos, porque esto es una empresa, esto es el Commonwealth Bank of Australia, pero si me meto en uno de los activos que yo estoy buscando, que yo estoy operando normalmente, como por ejemplo el eurodólar, cuando me sale el gráfico abajo, hay una herramienta
que es muy válida, que es el Trading Central, que es esto de aquí abajo, lo voy a poner fuera, que la tiene CAPEX para aquellas personas que abren la cuenta con apenas 500 euros y lo abren a través de un código que a través del seminario es ACEDAL. Si escribís, si vais a abrir la cuenta real y ponéis ACEDAL y ponéis 500 euros, vais a tener acceso a esta herramienta. Trading Central es una de las mejores herramientas de predicción de mercados que hay en el mundo. Así es, ¿eh? Y lo que me está diciendo es, me pone los puntos pivote, que son estos de aquí, los soportes y resistencias de siguientes niveles para la evolución que va a tener el eurodólar. Pero además de ello, nos da una recomendación que es de lo más válido que hay. Nuestra preferencia es posiciones cortas por debajo de 1.1235 con objetivo en los puntos pivot, que son 12.05 y 1.1190 en extensión. Dice, el escenario alternativo es por encima de 1.1235 mirando hacia 1.1250 y 1.1260. Y el RSI está como mezclado hacia bajista. Solo esto vale oro, porque es una información que gente que es muy experta en mercados está aportando solamente a aquellas personas que pueden tener acceso a esta herramienta, el Trading Central. En otros brokers es mínimo 5.000, mínimo 10.000 euros para poder acceder a esta información. En CAPEX, entrando con el código ACEDAL después de este seminario, para abrir la cuenta real, son 500 euros para abrir la cuenta. Y permite acceder al Trading Central. En ese sentido, me parece una oferta fabulosa. Lo tenéis ahí por si os interesa. Aquí tenéis el volumen también, y el volumen nos dice cosas. Y ahora mismo, en este caso, el volumen me está diciendo que no baja fundamentalmente después de esta hora. Sí baja algo. Hombre, estamos hablando sobre los últimos ratos, pero en los últimos 45 minutos hemos visto volúmenes, o antes de los últimos 45 minutos hemos visto volúmenes bajos también. Es decir, hay volumen hoy. Y si hay volumen hoy, no llega a ser el de antes, pero tenemos algo interesante en el mercado. Con lo cual, todavía es operable desde la perspectiva de manejarnos con el eurodólar, aún incluso a esta hora. Un poco lo que os quería comentar, la importancia, como resumen, del análisis fundamental de aquellas noticias macro que pueden afectar y cómo apoyarnos en ellas para poder obtener un rendimiento a la operativa que tenemos en el mercado. Primero, cómo no entrar a la hora de la noticia macro. Y después, cómo buscar esas noticias que nos van a hacer sacarle provecho, aunque sea en plan scalping, de 5 o 10 puntos, lo que fuera, a un movimiento repentino, súbito, del mercado derivado de una noticia. Pero para eso tenéis que tener acceso a la noticia en tiempo real. Y la única forma que yo conozco, obviamente, aparte del Bloomberg, que es ya para profesionales, es Twitter. Es así de fácil. Si estáis bien conectados con las fuentes de información. A mí esto me ha costado varios años, ¿eh? No es fácil conectarse. Hay mucha tontería aquí, sea Policía Nacional, que no sé qué. Pero tengo Reuters y tengo Capital Radio y tengo Bloomberg y tengo luego personas concretas que a veces tienen la información incluso antes que Reuters. Yo nunca lo publico. Si yo tengo una persona que sé que durante los últimos años me ha dado una información que es fidedigna antes que la de Reuters, primero me espero a que Reuters la confirme y después la digo. Nunca me veréis columpiándome y diciendo una información que no haya sido contrastada antes por una fuente oficial. Pero tengo gente a la que sigo que sé que sabe la información muchas veces antes de que la publique Reuters en los medios sociales. Por lo tanto, muy importante, porque nos va a dar un poquito de aire. US, Fox Eyes, Big Price of US Trade Deals, says lots of issues in the way. Hay un montón de asuntos en el camino de un acuerdo comercial entre el Reino Unido y los Estados Unidos. Esto no es bueno para la libra. Por esa razón veíamos el movimiento que está teniendo ahora también. Bueno, pues esto es básicamente, veis que es muy sencillo. Procuro que en los seminarios dar información sencilla, lo más básico posible, para que tengáis las pistas que os permitan poder obtener un rendimiento de la operativa basándose en este tipo de planteamientos. ¿Alguna pregunta, alguna cosa que queráis saber? Bueno, pues si no se os ocurre nada más, yo daría por terminado el webinario, el seminario. Os emplazo a los siguientes, lo podéis encontrar en la página de cfdmas.com y os agradezco muchísimo la presencia hoy aquí. Espero que os haya podido ilustrar algo de la operativa y yo siempre gano, también aprendo un montón simplemente analizando lo que estoy haciendo y qué puedo mejorar en lo que estoy haciendo. Así que de verdad que muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Gracias, Manuel. Muchísimas gracias a todos por estar aquí esta tarde. Acordaos, CAPEX, gran broker. Adiós.